Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este espacio alterno, Charlando el Arte. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Tenemos a Milo Cavieles que nos está acompañando hoy en esta conversación que vamos a tener. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Qué gusto estar por acá. Bueno, ustedes saben que este espacio es co-creado con Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y por supuesto el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Entonces nos alegra contar con su presencia, que nos sigan mes a mes, que estamos realizando este espacio, que lo aprovechen y lo disfruten tanto como nosotros cuando lo realizamos. Entonces entremos en materia de una vez. Milo, cuéntanos cuál es tu experiencia artística. Fundamentalmente en danza y en los últimos años específicamente en la danza africana de Guinea, de los países de Guinea y de Senegal. Wow, súper. Yo sé un poco de tu trayectoria desde hace unos años, entonces también sé que tienes un acercamiento muy polifacético a las artes. Entonces te especializas en danza, vienes especializándote cada vez más con eso que estás haciendo, digamos, de una danza ya regional particular, pero sé que has incursionado en muchos aspectos de las artes. ¿Qué te llevó a eso y cuáles son estos aspectos? O sea, ¿cómo llegaste estabas probando, o sea, cómo fue esa experimentación artística que has tenido en el desarrollo de tu carrera? Ok, yo creo que ha habido una cosa como transversal que me ha llevado a participar en varias facetas de las artes quizás, y es el tema del cuerpo y el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, estos otros aspectos que creo que mencionas también hacen referencia como a las artes plásticas, más desde ser modelo de arte, ¿no? Para pintura y fotografía. Esto tiene todo que ver cómo me siento en mi cuerpo, cómo vivo también mi cuerpo, creo que es el eje transversal de las experiencias artísticas en general que he tenido, aunque también, por ejemplo, asociados a las artes ha habido un poco de gestión cultural, ¿no? Y bueno, ya cosas como específicas dentro de la danza. Por un lado está la pedagogía, por otro lado está como la creación, ¿no? Como la interpretación, como diferentes cosas, pero esto todo dentro de la danza. Y por otro lado, también en cuanto a imagen, también que siento que tiene una relación intrínseca con el cuerpo, fotografía, que también es algo que me ha interesado. No he estado del todo allí, pero me ha interesado de alguna manera y tiene esa misma relación a partir de cuerpo e imagen, ¿no? Claro, eso es lo bueno, ¿no? Has logrado llevar todas esas actividades alrededor de un eje, ¿no? Tienes un eje transversal que es ese interés precisamente, ¿no? En el movimiento, en el cuerpo y, bueno, la estética que genera ambos, ¿no? Ahí está entonces la imagen. ¿Cuándo llegó a ti ese momento de inspiración? O sea, ¿cuándo dijiste, es por aquí que me voy a ir? ¿Cómo fue ese contacto con el arte? ¿Cómo surgió? He pensado como ese camino y siento que ha sido en principio como muy emotivo, ¿sí? Más en cuanto a seguir algo que siento que quiero hacer. Luego viene como toda la conceptualización o toda la definición de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero en principio siempre ha sido como algo que me llama la atención y lo hago. Y siento que eso que siempre me ha gustado mucho es el movimiento, ¿sí? Es el movimiento, es el juego, es estar constantemente haciendo con el cuerpo cosas. Y después es cuando entiendo que eso es una disciplina, ¿no? Que tiene una cabida en la academia, que tiene pues unas... conceptualización teórica alrededor, ¿no? Sí, que después uno empieza y de investigación y otro montón de cosas, pero en principio era como, ¿sabes? Como muy silvestre todo, muy espontáneo, como los niños presentan como desde el principio como sus orientaciones también en cuanto a qué les gusta más, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como eso,
Claro. Y luego ya me empiezo a dar cuenta de eso como en el colegio, como viéndome participar en gimnasia rítmica, creando danzas, haciendo parte de grupos que no eran institucionales, pero que nos uníamos con chicas a hacer cosas. Empiezo a entender que esto tiene un espacio importante para mí. Claro. Digamos que una constante en esas conversaciones que hemos desarrollado en este espacio viene que la mayoría, posiblemente no sea todos los casos, pero sí son la mayoría de las experiencias que tienen los artistas con los que hemos conversado, es que es una parte muy orgánica, ¿no? Lo que tú inclusive mencionas una palabra muy importante que es emocionalidad, ¿no? Hay también una curiosidad, una intencionalidad que posiblemente de entrada, como en muchísimas cosas, carece de fundamentos, digamos, teóricos, más estructurados, pero hay un mero interés, ¿no? Y pasa a ser orgánico, terminas haciendo cosas que te gustan y después le vas dando como forma, ¿no? Uh-huh. En esas transiciones, en esos pasos, ¿cómo ves la cabida de la academia? O sea, ¿qué hace la academia, por ejemplo, para formar o reformar esos intereses, esas transiciones orgánicas? ¿Y crees que es bastante importante o consideras que uno puede llevar esa transición orgánica sin necesidad de ese apoyo teórico? Yo creo que la academia aporta una estructura, aporta unos parámetros que, si bien uno no está obligado a seguirlos, está bueno conocerlos. ¿Sí? Está bueno conocerlos porque te da una perspectiva de lo que estás haciendo. También creo que no es obligatorio, pero en mi caso a mí me interesa conocer esos parámetros también, para decir, bueno, ¿por qué me interesan o por qué no me interesan? ¿Sí? Porque quiero seguir, si quiero seguir algún referente o no. ¿Formas un criterio? Sí, hay una perspectiva y eso es importante. Tener perspectiva para mí, siento que eso es una cosa importante, da profundidad, da cuerpo al mismo proceso que uno lleva. Empiezas a entender las cualidades de tu propio proceso, ¿no? También a valorar, a diferenciar. Eso me parece bien. Y creo que de alguna manera es un complemento también. No es como que sea algo contradictorio, sino que puede haber cosas dentro de la academia que puedes aprovechar positivamente dentro de un camino orgánico o espontáneo, ¿no? Sí, particularmente en el caso del arte, resulta que esa correlación que empieza a existir entre la experiencia y la teoría avanza a veces de la mano, ¿no? Y a veces es una penetración muy profunda de ambos conceptos, ¿no? Uno puede ver identificado cuando aprendes, digamos, la conceptualización teórica, parte de los procesos orgánicos que uno ha llevado y aprende a sitiarlos, por ejemplo, o a ubicarlos, lo que tú dices, a darles un contexto, posiblemente. Sí, me decías, tenías una expresión como que quizás unos procesos orgánicos carecen de, ¿no? Y la palabra es como también de qué carece la academia, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Qué le hace falta? Exacto, Sí. de qué carece la academia, que cuando estamos en espacios que no son estrictamente académicos, se presentan como otras potencias allí, ¿no? Entonces, por eso digo como, claro, también es importante que la academia se piense, ¿sí? Desde esos espacios, sí, precisamente, ¿no? Es una forma de lectura. Claro, estás tocando temas que son base de la discusión del arte contemporáneo. De hecho, lo han sido durante mucho tiempo, pero particularmente el arte contemporáneo con sus características que cuesta a veces inclusive definir, ¿no? y estructurar, porque pues hay tantas vías y tantos medios en este momento que quizás pues, antes no habían o no eran visibles, porque también hay una visibilidad diferente en el momento en el que nosotros estamos. Y una de esas discusiones está en eso, ¿no? En que, al menos académicamente, logran definir el arte contemporáneo como situacional. Y uno a veces logra entender, ¿sí?, qué lleva, lo cual es interesante, pero también podría generar algún tipo de
de desconocimiento de otras cosas. O sea, si yo lo sitúo en un espacio particular, podría estar desconociendo algunas actividades o expresiones. Es como el peligro, ¿no?, que tiene. Pero es el peligro, pero es el eso. peligro que ve la academia precisamente, Claro. porque de alguna manera siento que sigue estando situada en una forma de percibir el mundo, ¿sí? Que es lo definido, lo que se puede medir, lo que se puede conceptualizar, lo que se puede demostrar. Y este mundo no es solamente medible, La entonces, práctica demuestra que no. claro, entonces eso es lo interesante. Cuando digo como la academia estaría buenísimo, y porque la haría más fuerte también, pensarse de estas otras formas donde pueda estar tranquila sin tener un concepto final de las cosas, ¿no? Donde lo orgánico precisamente, que es algo que hoy es así, mañana quizás no, ¿sí? Porque precisamente está vivo, y lo que está vivo pues constantemente está yendo en una dirección u otra, como que casi que no lo puedes agarrar. Claro, ¿sí? es que ha sido la eterna búsqueda del absolutismo, ¿no? Entonces buscamos decir que es el santo grial del asunto, ¿no? ¿Qué es arte y qué no lo es? Y en este momento esa pregunta tiene una tensión muy fuerte, porque precisamente quizás también es el momento en el que hemos estado más abiertos a reconocer otras expresiones, otras dinámicas del arte, o a encontrar el arte en diferentes dinámicas, también puede ser, ¿no? Algo que no consideramos que quizás podría pertenecer a un proceso artístico, ahora con otros ojos, con otro bagaje, quizás podemos incluirlo dentro de esos procesos. Entonces ahí es donde no, sigue, pero bueno, finalmente, ¿qué es, qué no es? Y tienes toda la razón, ¿no? Es importante que se alimenten en las dos vías, sobre todo. Me parece que por ahí está la discusión, quizás las herramientas conceptuales que manejamos ahora, donde hay mucha parte interdisciplinar sobre todo, nos permite tener una mejor lectura y quizás acercarnos a procesos, porque lo que te decía, lo que sucede es que ocurrían invisibilidades y desconocimientos, ¿no? Es el tema también, críticas, por ejemplo, a la academia en torno a eso, ¿no? Cómo se invisibilizan algunos procesos, cómo obedece también a estructuras sociales mucho más elaboradas, ¿no? Claro, pues eso es lo que hacen las calificaciones, ¿no? Exacto. Las calificaciones admiten unas cosas y a otras las dejan por fuera. Pero creo que va bien la academia en ese sentido. Exacto, creo que ha habido va una avanzando también. Pienso yo que ocurrió una construcción y estamos ahorita nuevamente como formando o alimentando, por ejemplo, conceptos con más corrientes que no tenían presentes, y eso ocasiona más preguntas y ocasiona nuevos ejercicios. Entonces, eso es un buen momento de... Y quizá con una experiencia como tan importante, como tan contundente como la que estamos teniendo todavía, ¿no? En este confinamiento donde como que casi que vitalmente, casi que físicamente sentimos la necesidad de hacer cosas, ¿no? De ¿qué hago para no estar en esta situación o en esta sensación que me produce este encierro, ¿no? Entonces la gente termina, no sé, cantando, bailando, pintando, un montón de cosas que le permiten, ¿sabes? Como hacer que sus ganas de vivir tengan un cauce, ¿sí? Que no están pudiendo tener de otras formas, como en su trabajo u ocupados en lo que siempre estamos ocupados, ¿no? Cuando esta vida normal se nos pone en pausa, ¿qué es lo que queda, no? En un momento, no pasa mucho tiempo antes de sentir las ganas de, ¿no? Y esas ganas de son esas ganas de expresar algo. Claro, ha sido una incursión en estados experimentales a los que quizás no habíamos estado dados de momento. La misma circunstancia en la que nos desenvolvemos, digamos, esa estructura social a la que estábamos acostumbrados, nos dejaba las ganas nomás, ¿no? Como a uno le gustaría esto, pero claro, no veía la necesidad de... Te ocupas en otras cosas. Exacto, de entrar en ello. Pero esa experimentación en diferentes facetas ha generado eso, ha generado quizás desde el mismo ejercicio académico preguntas, pero entonces también desde la experiencia preguntas, y las preguntas nos llevan a ver qué pasa, sí, a ver qué ocurre, ¿no?
Es que lo interesante de los conceptos, pues yo siento que un concepto o una discusión sobre algo tiene mucho más sentido y profundidad cuando ha pasado por tu cuerpo, ¿sí? Por tu experiencia del más cercano que podemos considerar yo, que es nuestro cuerpo. Entonces, si pasa por allí, algo tiene que pasar en tu cabeza, en tu concepto, en tu idea de las cosas. Por supuesto, el discurso cambia, ¿sí? Mientras que si sostenemos una discusión, una conversación solamente desde nuestra perspectiva racional, pues va a tener unos sesgos. Solo que, claro, es como la vía imperante de relacionarnos y desarrollarnos, pero afortunadamente creo que estamos en unas épocas, en unos tiempos espléndidos, o sea, como muy especiales, donde se empieza por lo menos a intuir o a ver o a salir por algún lado que hay otras formas de percibir, ¿sí? El dinamismo, creo que entendemos mucho más ahora eso, que es dinámico, lo que tú decías, las artes siempre lo han sido, a veces son llevadas a otros planos, pero es acción pura, ¿no? Es dinamismo y son cambiantes por lo mismo. Experiencia. Entonces, claro, sí, es experiencia constante. Entonces, en la experiencia no solamente participa nuestra forma racional de hacer las cosas, en nuestra experiencia, cuando nos llevamos con nuestro ser entero a una experiencia, hay otro montón de cosas que participan. La forma de tener la experiencia es a través del cuerpo. Entonces, sí. Es importante. Es como la experiencia más grande, sí. Claro, es importante conceder también. Eso es un poco, digamos, académicamente también fenomenología, ¿no? Entonces, sí. es precisamente eso. Por eso muchas corrientes contemporáneas están sustentadas desde eso, desde claro. la fenomenología, porque ya entendemos que no solo racionalmente podemos captar, sino tu cuerpo da unos indicadores muy puntuales y genera una experiencia también muy puntual, diferente a de los demás. Y quizás se llama fenomenología o se llama fenomenología desde la academia, pero quizás otras formas de, como otras corrientes de pensamiento, vamos a decir, que están situadas en otro lado. En otras latitudes, sí. Lo llaman como... De otra manera, sí, exactamente. Que quizás no es tan nueva o tan antigua como creemos, sino sencillamente ha estado ahí renombrada o parte desde otros tipos de conocimientos. Eso es muy interesante porque yo siento que ese punto de vista que tienes y que seguramente sigue también alimentándose y cambiando constantemente, como nos sucede también a la mayoría, tiene que ver mucho con esa especialización que has tenido en torno a la danza, que es algo que me gustaría que pudiéramos comentar porque es muy especial, ¿no? Digamos, de todas las expresiones artísticas en torno a la danza, has ido yéndote por un camino, escogiste un camino que a algunos nos parece lejano, quizás, y eso lo debes saber más tú que cualquiera, en el momento de tener la experiencia de este camino nos damos cuenta que estamos más cerca que lejos. Es lo más probable, me arriesgo a decir desde este punto de ignorancia, que es lo más probable que suceda. Seguramente vamos a encontrar que estamos mucho más cercanos, con experiencias que son distantes a nosotros, pero resulta que en términos fenomenológicos probablemente no lo sean. Pero llama la atención, ¿no? Porque te fuiste al África para eso, entonces quisiera saber por qué, cómo surgió tu interés de ir por ese lado y cómo ha sido esa experiencia. Sí, lo que decía hace un momento, siento que ha sido como que muchas veces yo no lo pienso, no lo defino antes, sino que sigo cosas, sigo las experiencias que tengo antes de tenerlo como previsto desde antes. Con la danza africana, bueno, empecé en la danza entrando por el folclore, ¿sí? Colombiano en general, y luego había como unas cosas con las costas Pacífico-Atlántico que era distinto, por ejemplo, del folclore de la zona andina, por ejemplo. Del centro, ¿sí? O inclusive llanos también. Aunque yo crecí en el llano y ahí hay una resonancia muy fuerte para mí, pero siento también que tiene mucho que ver con, ¿sabes? Con lo percutivo, ¿sí? Con toda la membrana, ¿sí? Y siento que ahí hay una conexión especial de las cosas que yo he seguido
con la sensación corporal que me producen y pienso que es este tema de la vibración, ¿sí? De la onda finalmente y como, bueno, por ahí es todo un campo de conocimiento también, ¿sí? Pero precisamente, o sea, como hay cosas que uno empieza a entender en el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que yo he empezado a entender en el tiempo, pero antes ha sido como el impulso y ni siquiera como, hey, sí, me gusta porque tal, sino como, no, me gusta y punto. Ahí estoy, como que es una cosa que me lleva. Entonces, estando en el folclore, vi una obra que me impactó muchísimo, que después supe que era danza afrocontemporánea, que era una obra dirigida por un maestro increíble, afrocolombiano que habita en Medellín, que es Rafael Palacios, y yo vi esa obra y fue como, esto existe, es increíble, yo quiero saber qué es esto. Y luego, después de esa obra, trajeron el maestro que lo asistía, que se llama Wilson Cano, que es un duro, es un tremendo bailarín de Medellín también, afrocontemporáneo, contemporáneo de otras cosas. Y hubo un taller de formación acá y yo pues estaba ahí como una... Absorbiendo. Sí, es como una esponja y eso me abrió como a otro universo como corporal también. Y estuve como en formación varios años con varias personas, fundamentalmente con un maestro que se llama Jairo Cuero, que es de Tumaco, pero vive acá en Bogotá, varios años con él, tomando talleres con profesores africanos también que venían ocasionalmente, o descendientes afro que habitaban en otros lugares del mundo, hasta que un día volvió a pasarme más o menos lo que me pasó cuando vi esta obra de danza afrocontemporánea, y fue ver una chica chilena que venía de Guinea, de estudiar de Guinea, la vi bailando y volvió como, ¿no? Esta otra sensación de maravilla que había tenido años atrás, porque fue un periodo de estudio de unos 7 años más o menos, antes de encontrarme con lo que después supe que es danza africana de Guinea, que vuelve y me arroja como a una siguiente capa, ¿no? De este universo corporal ya más específico. Y pues ahí he estado desde hace un buen tiempo, yo creo que esto fue como en 2012, y ahí ya dije como no, pues esto me encanta y ¿dónde lo puedo estudiar? Y aquí no hay realmente, como que no tenemos mucha referencia. No está dado. No, porque es algo muy puntual, ¿sí? O sea, aquí tenemos distintos lenguajes asociados a la cultura afro. Una herencia muy grande. Sí, y cercanas también, pero tienen similitudes, tienen matrices, pero también son como de sabores únicos, también, ¿sí? Claro. Tienen como cosas muy específicas. Pero pues esto a mí no se me parecía a otra cosa que yo haya visto. O sea, si bien hay unos fundamentos que empiezo a distinguir en el tiempo que he estado allí en el estudio, como unos fundamentos que son transversales también a las danzas afro, pues también el desarrollo que tiene luego pues es muy variado, ¿sí? Entonces, pues eso pasa en este año 2012 y yo me enamoro otra vez, ¿no? Como de esta novedad. Y pues las circunstancias se dan para poder ir, pues trabajar, ¿no? O sea, las circunstancias son, decides esto, bueno, haz lo posible y haz todo lo que puedas para lograrlo. Trabajar, ahorrar, préstamos y vámonos, ¿sí? Es así, porque precisamente un poco como hablábamos hace un momento, pues, ¿cómo es hacer arte en Colombia? ¿O qué circunstancias tienes como artista o como persona que se dedica a las artes en Colombia, que pues, es otro rollo, ¿no? O en Latinoamérica quizás, ¿no? Entonces, pues ahí empieza como también esta otra cosa, y lo que sucede es que porque la vida lo puso así, primero voy a Senegal, ¿no? Y ahí me doy cuenta que sí son danzas africanas, pero que Senegal es otro rollo, ¿sí? Es como, claro, tú piensas en danzas latinoamericanas y de repente ves las danzas de la costa atlántica, pero entonces resultas llegando a Brasil,
donde pues es otra cosa, ¿sí? Pero pues fue algo que me fascinó también, ¿sí? Muy diferente, o sea, como es como si estuvieras, no sé, pintando al óleo, pero luego entonces quieres pintar en acuarela, es Otra técnica. otra técnica, ¿sí? Está dentro de las artes, sí está dentro de las artes plásticas, pero No, finalmente son lenguajes nuevamente y distintos, ¿no? En muchas cosas. entonces así se dieron las cosas y feliz de verdad de haber llegado allí. Senegal fue una experiencia hermosa, hermosa, especial por muchos sentidos, y aparte pues esto de encontrarme con que era un lenguaje de la danza africana tradicional, que estos son conceptos también que bueno, sí, tradicional, no tradicional, claro. Bueno, eso empieza a haber como una posibilidad de discusiones como súper diversa, y 2 años después de venir de Senegal y como pues dedicarme a la pedagogía y así como muy de lleno, pues puedo volver a estudiar, y esta vez a Guinea. Entonces ya, ¿no? Como que era este lenguaje que había visto en un principio, ¿no? Y empezar a entender como las diferencias entre una cosa y otra, ¿sí? Y así es como he resultado yendo a África. Ha sido como algo muy... Es una necesidad, ¿sí? Muy grande, como muy física también. ¿Cómo describirías la experiencia de los estudios que hiciste aquí, cuando tuviste ese primer acercamiento con gente que venía, por ejemplo, de allá, transmitían algún grado de conocimientos, tú empezaste también tu camino, tu investigación, duraste varios años formándote acá? ¿Qué diferencia hay en esos conocimientos adquiridos, situados acá en Colombia, a cuando tienes la experiencia propia en el África? Bueno, vamos a una cosa como fundamental de la cultura africana y pues creo que de las culturas afro, de la diáspora africana, y es el tema de la tradición oral, ¿sí? Cuando me he encontrado maestros o profesores afros o africanos acá, claro, uno normalmente tiende a ir a la danza. Sin embargo, pues depende como de la experiencia de cada quien. Cuando me he encontrado personas que llevan mucho tiempo, que ya tienen unos buenos años en la danza, ¿sí? Que no necesariamente vienen y se ponen a bailar contigo específicamente, sino que pueden llegar y desde su propio discurso o desde su propia visión más bien, ¿sí? Generan otras cosas, y es encantador cuando tú estás bailando y la maestra, que me ha pasado con 2 maestras ya de muchos años, sentadas diciendo qué tienes que hacer y tal, y todo el salón está sudando y ella está hablando, diciendo cómo son las cosas. Eso a mí me parece increíble, ¿sí? Y por supuesto que transmiten mucha información cuando nos están hablando de los ajustes, cuando nos están hablando de qué significa la danza, cuando nos están diciendo de dónde viene esta danza. Esto, por ejemplo, me pasó con una maestra afroamericana, por ejemplo, increíble, y con otra maestra que si bien creo que nació en Kenia o tiene descendencia en Kenia, pero se ha criado mucho en Francia. ¿Sí? Maestras de 60 años, ¿sí? Y luego se encuentra uno con maestros más jóvenes, maestras más jóvenes, pues que también precisamente creo que es este bagaje lo que hace que sea distinto. No voy a decir mejor o peor, porque creo que cuando tú no sabes algo, todo lo que aprendes está... Solo es diferente. Sí, suma. Sin embargo, claro, entonces cuando me encuentro con otros maestros o maestras más jóvenes, claro que vamos de una como, ¿no?
a bailar con toda, ¿sí? Y pues claro, hay unos apuntes sobre la cultura, sobre estas cosas, pero es que el movimiento en sí mismo también es muy potente, ¿sí? Como que el sentido de las cosas es indispensable y el movimiento tiene un poder increíble. Entonces, como que hay de todo, como que todo es importante, ¿sí? Como que todo es importante. Y ya estando allá, específicamente en el territorio africano, pues es ahí cuando entiendes que la información que puedes tener de la cultura, pues te la da todo, ¿sí? Te la da todo, te la da el sonido del lenguaje, te la da cómo huele el lugar, te la da cómo luce el lugar, cómo está diseñado, la comida. Es inmersivo, ¿no? Absolutamente todo está dando información. Claro, todo. claro. Y esa información no está desligada de lo que después haces en el cuerpo, ¿sí? Tiene una correlación todo. Entonces, claro, o sea, el nivel de información, estando acá, aún teniendo maestros excelentes, es uno de cuando estás allá, ¿sí? Porque no estés hablando con nadie. La experiencia del viaje, ¿no? De estar presente. En literatura y en otros campos siempre ha estado así, ¿no? Entonces se denomina de esa forma, es un subgénero, que la experiencia del viaje, ¿no? Finalmente, entonces, ¿qué te aporta estar in situ en un lugar, ¿no? Diferente. Digamos como de mi lado de las cosas que me interesan, lo llamaríamos presencia, ¿no? La presencia, lo que te da la presencia, ¿sí? Sí, siempre la distancia también aporta otras cosas. Otras. Entonces, son experiencias diferentes. No, maravilloso. El tiempo es muy corto. Ya pasa se nos muy acabó. rápido cuando estamos entretenidos. Antes de terminar, quería preguntarte algo. Nos gustaría que nos contaras acerca de los proyectos que llevas ahorita, dónde pueden verlos, si están interesados en participar contigo en alguno de los proyectos que estás llevando a cabo ahorita. Sé que estás muy dedicado, lo has mencionado, a esta parte de transmisión de conocimiento, a pedagogía, a la enseñanza de la danza. Entonces, sí, cuéntanos cómo que estás desarrollando ahorita y en dónde pueden encontrarte. Vale, pues mi proyecto se llama, o mi plataforma pedagógica se llama Nimba, que es ella. Muy chiquita aquí está, pero es ella. Nimba es la alegría de vivir. Se llama Nimba Danzas Africanas, pues es itinerante, no es que tenga una sala específica, pero por ejemplo suelo tener clases en el Parkway o en esta zona de Chapinero, centro. Más o menos, ahorita estoy por el Parkway y por el Campino. También lo realizas en distintos lugares, o sea, has viajado a diferentes lugares a llevar el proyecto. Sí, se han presentado oportunidades de talleres en otras ciudades, a veces también como de generar unos pequeños y grupos de estudio o no voy a decir residencias, pero por unos periodos de tiempo con ciertas cosas. Está el espacio de la compañía, que hemos venido también trabajando en la formación y creación de obra, repertorio y obra. Fundamentalmente todo este tiempo ha sido en pedagogía. Yo soy licenciada en educación física, entonces ha habido como una fuerte orientación hacia la pedagogía. Y te comentaba como que una cosa es como la pedagogía, otra cosa es la creación. Son como dos instancias muy distintas. Que eso está buenísimo para otra discusión. Es muy chévere y claro, es importante identificar. A mí me surgen algunas preguntas, pero quedas cordialmente invitada a que nos acompañes nuevamente, sí, porque hay muchas cosas que me puede charlar en torno a eso. Sí, entonces como Nimba, me pueden encontrar como Nimba y pues... ¿Qué red social usas más? Me va muy bien con Facebook. ¿Con Facebook? Sí, o pues también hay Instagram, pero en Instagram sí, como Milo Cavieles. Okay. Pero por Facebook está la página de la escuela, es como
como que ha sido allí también. Yo sé que hay que ponerle otras cositas, pero No, pero funciona, o sea, ahí te encuentran, están horarios, está todo. Si te quieren contactar, puede ser por ahí. Bueno, entonces Nimba Danza Africana, así la encuentran en Facebook. Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente, un gusto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros ese espacio, por la muchas disposición, gracias. por aceptar la invitación, por las ganas, por compartir esa sabiduría que ya has adquirido en tanto tiempo de ejercicio artístico que llevas, que es muy importante, muy valioso para tus alumnos, para los que te rodeamos y los que tenemos oportunidad de escucharte, porque es inspirador y dan ganas de moverse. Dan ganas de ir a África. Muchas ganas, entre tanto muchas ganas. Entonces, muchísimas gracias. Muchas Agradecerte gracias. por venir aquí al museo y compartir con nosotros esa experiencia. Súper invitada a proyectos posteriores. Gracias. Entonces, Con mucho agradecerte. gusto, con mucho gusto. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo y bueno, desearles toda la mejor energía. Bueno, muchas gracias. También queremos agradecerle a Sandra de Bienestar Universitario por toda la gestión. Este es un espacio co-creado con Bienestar, entonces toda la gestión de Sandra es supremamente importante y relevante para llevar a cabo este espacio. También a Audiovisuales de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, a Joan y su equipo, que ha aumentado ahora. Entonces, que nos colaboran con estas grabaciones y nos ayudan para que todo salga de maravilla. Entonces, gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos, y los invitamos a que sigan conectados con el espacio y con los próximos invitados que tendremos. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias.